que no la vivamos en carne propia o un familiar se enfrente a ella, no sabremos en realidad de qué se trata. Las personas con discapacidad es el tema de hoy en Comunidad 3.9. Y ahora conoceremos un poco más sobre la discapacidad con esta nota periodística. La Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, define que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Según el Informe Mundial de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud de 2011, más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, representando un 15% de la población global. Y esta cifra va en aumento por el envejecimiento de la población y por el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental. Según la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, de 2012, en el Perú había 1.575.000 personas con discapacidad, cifra que hasta la actualidad habría aumentado. Basándose en esta encuesta, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, informó que en La Libertad hay 71.839 personas con discapacidad, de las que el 53% son mujeres y el 47% varones. Entre varias tipologías, una persona puede tener discapacidad de movimiento, pensamiento, recordación, aprendizaje, comunicación, audición, visión, salud mental y relaciones sociales. Un deficiente acceso a los sistemas de salud y educación y la falta de infraestructura accesible en calles y edificios públicos y privados, además de carencias en el transporte público, complican la vida de las personas con discapacidad. A ello se suma la falta de fuentes de trabajo y la carencia de datos actualizados sobre discapacidad y la discriminación. Es un deber ciudadano facilitar la participación de las personas con discapacidad dentro de nuestra sociedad y promover su desarrollo. Una verdadera inclusión social. Como diría el físico británico Stephen Hawking, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Y ahora tenemos la grata visita del doctor César Ruiz Alba. Él es psicólogo, especialista en psicología inclusiva y docente de la Facultad de Psicología de la UPAO. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto para mí estar con ustedes. El tema de hoy es muy amplio, el tema de las personas con discapacidad, y sobre todo queremos conocer el tema social, educativo de las personas con discapacidad y la labor de la familia. En este caso, ¿cómo es un impacto muy grande en una familia cuando nace una persona con discapacidad, si es congénita? ¿Cómo afrontar este hecho dentro del seno familiar, doctor? El problema de la discapacidad se tiene que analizar desde una perspectiva integral. Es muy duro para una familia saber que su hijo nace con una deficiencia de tipo sensorial, visual, ¿no?, motora, que tiene alguna discapacidad. En el caso de los chicos con discapacidad cognitiva por un síndrome Down, la situación es diferente a
un chico con una discapacidad por un retardo leve, pero sea cual fuere el tipo de discapacidad, siempre hay un shock inicial, un shock que hace que la familia ponga en tela de juicio mucho la venida de este niño. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y he visto en mi experiencia familias que han roto el vínculo matrimonial por eso, pero otras se han sobrepuesto. La mayoría asume una postura de reto y cuando toma conciencia de que realmente por encima de la discapacidad está el amor a ese hijo o a esa hija, comienzan todo un trabajo en equipo con los profesionales y lo sacan adelante y son felices. He visto muchas familias con niños Down felices e integradas porque tienen un corazón de oro. Así es, además cada logro, por más pequeño que sea, es más valorado tal vez en estos niños porque es más costoso lograr estas ventajas o estas mejoras en personas con cierta discapacidad. Así es, este es un punto clave en el trabajo integrativo de ellos, ¿no? Ir viendo sus pequeños logros motóricos, de lenguaje, cognitivos. Por lo tanto, la tarea del hogar, que es el punto inicial de acompañamiento, es básica, ¿no? Los papás deben recibir de los especialistas el entrenamiento adecuado de cómo guiarlos, cómo estimularlos, cómo ir haciendo que vayan avanzando hasta el límite de sus posibilidades. Y eso ser, como usted bien dice, reforzado, alentado, estimulado, porque eso ayuda mucho. La finalidad es hacer que estas personas crezcan y se desarrollen como cualquiera de nosotros y se incluyan al mundo que esperemos les dé las posibilidades, les ofrezca las posibilidades que ellos necesitan. En un estudio puede apreciar que hay dos polos. El polo tal vez con afecto, pero se logra la sobreprotección de la persona y puede generarle tal vez una limitación de su independencia, no hay autonomía, para protegerlo del rechazo externo, del rechazo social, pero a la vez la sociedad excluye a estas personas, entonces es contraproducente. Esa sobreprotección les genera falta de independencia, ¿no? Y cómo lograr que eso se requiere también un cambio de toda la sociedad en su conjunto. Esta es una de las tareas fundamentales de la familia, tenga hijos con discapacidad o sin discapacidad. El apuntar hacia la autonomía, hacia la independencia de los hijos, porque los hijos son prestados, no somos dueños de ellos. En el caso de las familias que tienen un hijo con discapacidad, ¿no? El punto de partida está en darles las oportunidades progresivamente para que sean autónomos y actúen con independencia, sea un niño ciego, sea un niño con discapacidad intelectual o sea un niño sordo, por poner algunos ejemplos, ¿no? La autonomía es clave para esas bases, porque si yo, padre, con fines de culpa de haber traído al mundo un hijo así, busco el sobreprotegerlo, no lo ayudo a esa autonomía que le va a permitir en la vida enfrentar los retos. Yo no voy a vivir toda la vida con él, mi esposa tampoco, entonces necesitamos que este hijo tenga las alas suficientes para poder desarrollarse en alguna ocupación a lo largo de la vida, sea ciego, sordo, con retardo o con cualquier otra discapacidad. Claro, hay discapacidades también mucho más limitantes como la parálisis cerebral, que es sumamente dependiente. También en estos casos sí el padre requiere bastante fortaleza y apoyo también de toda la familia en general, en realidad. Sí, superado eso, pues también representa un gasto económico, también la presencia de una persona con discapacidad. Superado eso, se acepta a esta persona y se valora dentro de la familia. El plano ya de la educación, ya sale a la sociedad este niño. No estamos preparados todavía para brindar una educación inclusiva. Se habla mucho, pero tal vez hay un dilema. Darles educación especial en un centro apartado o con educación especializada para personas con diferentes tipos de discapacidad, o incluir a las personas dentro de los grupos entre comillas normales o con niños con todas sus actitudes completas. Bueno, hablando de la discapacidad cognitiva o intelectual, la mayoría de personas con discapacidad cognitiva están dentro de lo que se llama la discapacidad intelectual leve, el retardo leve, que son la mayoría. Por lo tanto, deben ir a un colegio regular, pero para eso se tiene que preparar
a los maestros, se tiene que preparar a los padres de los niños que asisten a ese colegio. Y la comunidad toda debe entender que estos chicos tienen tanto derecho a una vida lo más normal posible. Y esta es una opción que debe dársela el Estado, las instituciones privadas, las universidades deben preparar a la gente para que les den a ellos las oportunidades, porque pueden desenvolverse en la vida lo más normal posible, dentro obviamente de su condición de discapacidad. Ahora, si la comunidad le abre las puertas y le ofrece a un chico que ha sido educado en un entorno normal o regular, sus opciones de convivencia van a ser lo más natural posible. Pero si aislamos a un chico y lo ubicamos dentro de lo que antes era, todos los chicos discapacitados van a un colegio especial, todos los marginamos y no les estamos dando las oportunidades que ellos necesitan. Ya les digo, la mayoría son de retardo leve, deben ir a una escuela común. Niños ciegos deben ir a una escuela común con técnicas y metodologías. Por supuesto deben tener, además de la tutora de la profesora, una profesora itinerante, inclusiva, que sea profesora de apoyo, co-tutora, vamos a llamarlo así. Entonces ellos van a recibir toda la preparación y el acompañamiento educativo, sea sordo, sea con discapacidad cognitiva, sea ciego, pero con sus técnicas apropiadas a la discapacidad para sacarlo adelante. Mientras más oportunidades le dé de una vida en común, más favorable va a ser para él, para que después dé el salto a la comunidad y ella le abra las puertas. ¿Usted considera que el factor económico también influye mucho si un niño con discapacidad nace en una ciudad, en un pueblo rural, de repente sus padres no tienen medios económicos, a otro que podría nacer en una mejor condición económica, para invertir en él, en su desarrollo, llevar al máximo sus potencialidades? ¿Es un factor decisivo este tema? Bueno, a mí me parece que hay que analizar esta situación desde varias perspectivas, porque somos un país pobre. El Perú no es un país rico y la mayoría de personas necesita contar con recursos para enfrentar esta situación. No es fácil para una mamá cargar con un hijo que tiene una parálisis cerebral o que tiene un retardo profundo para llevar a las terapias psicomotoras. Entonces, eso demanda un costo. Creo que la tarea del Estado es brindar servicios de salud integral, en todo orden para las personas de bajos recursos. Los centros hospitalarios deberían tener ámbitos especiales para el trato a este tipo de personas, porque, repito, siempre hay un costo de por medio. Precisamente la Gerencia Regional de Educación informó que hay un déficit de docentes de educación especial. Es notorio tal vez porque no se estimula o de repente las personas temen realizar esta especialización, es más complicado, requiere una fortaleza especial, bueno, diferentes factores, ¿no? Claro, en realidad el papel de la universidad y UPAO tiene en su facultad de educación las líneas de formación de los maestros, ¿no? Ya con un enfoque nuevo y moderno de la educación inclusiva. En psicología nosotros trabajamos con los alumnos de la especialidad del curso de psicología, de la excepcionalidad, así se llama, para crear conciencia en nuestros estudiantes de cuál es el papel que debe aportar el psicólogo para contribuir con los maestros y con la familia y también con la comunidad al cambio de perspectiva. Sí, somos conscientes de que el maestro necesita ser preparado, necesita ser capacitado. No es fácil para una profesora que nunca ha tenido un niño ciego en su salón incluirlo. Hay que capacitarla, decirle que este chico tiene posibilidades en braille, aprender el braille, comprarle la máquina, tipo la máquina de escribir antigua para el sistema de puntos de braille, pero eso tiene un costo. Entonces el Estado debe invertir en la educación integral de esos chicos, y esta es una de las tareas que le toca al Estado. Así es, leí que la persona con discapacidad tiene que adaptarse al mundo y al contrario el mundo no se adapta a ellos. Es lamentable esta realidad porque no hay accesibilidad en las pistas y veredas, en todas las arquitecturas que existentes en todo el mundo y pues debería ser al revés porque siempre se trata de beneficiar a las minorías o a las personas que están más desprotegidas. Creo que es el mundo el que tiene que abrir las posibilidades para la inclusión. No es lo mismo de la persona con discapacidad, no es lo mismo decir tú estás adaptado porque tú vienes y te adaptas al sistema.
No hablamos de normalización solo en el propósito de que yo discapacitado tengo que ajustarme a la realidad. Es esta la que tiene que cambiar y generar todos los mecanismos para que yo realmente me sienta parte de. La inclusión es eso, yo soy parte de. Estoy integrado realmente a este propósito. Entonces, metodologías educativas, infraestructura, rampas para las personas que tienen problemas motóricos, se tienen que adecuar. Todo eso parte por un proceso de cambio. Ya yo veo en las grandes ciudades como hay rampas para silla de ruedas en las calles. O sea, esto es un caminar hacia un mundo inclusivo, ¿no? En la educación nos falta mucho, no solo el discapacitado, el zurdo, el chico zurdo necesita una carpeta especial para zurdo, para su posicionamiento y toda la postura. La universidad tiene aulas donde hay carpetas para zurdo. Si hay eso, ¿por qué no hacerlo también con los chicos con discapacidad? Darles las oportunidades en el aula para que vaya a un aula común donde él se sienta parte de. Se tenía históricamente bastantes prejuicios hacia las personas con discapacidad, incluso en los circos eran exhibidas personas del hombre elefante o diferentes personas porque hay tendencia, prejuicios a juzgar lo que es distinto, a juzgar la diferencia y no tratar de entenderlo y acercarse y verlos como personas normales porque tienen las mismas necesidades que todos, afectivas, psicológicas. Sí, una de las cosas que tenemos que romper, la familia, la comunidad, son los mitos que hay sobre la persona con discapacidad. Antiguamente, en la Grecia antigua, por ejemplo, se mandaba al abismo a las personas que nacían con discapacidad, porque en la Grecia antigua, ¿qué se valoraba? La cultura física. Se valoraba mucho la cultura física. Entonces alguien cuando nacía con alguna malformación, tenía que morir. Imagínense. Actualmente también hay prototipos de belleza muy marcados también. Actualmente se margina a la persona con discapacidad. Actualmente se cree que no tiene posibilidades de desarrollo. Dicen, no, yo no puedo incluir en el trabajo a una persona con discapacidad. Y ella puede servir mucho. Por ejemplo, algo concreto. ¿Qué puestos cree usted que podrían ser viables para gente con discapacidad cognitiva? Ser ascensoristas. Esas personas que mueven botones de arriba abajo. Esos puestos, esos cargos deberían estar a cargo de gente con discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para la vida rutinaria. O sea, les acomoda una vida de hacer siempre lo mismo y no los cansa. Pero hay ascensoristas en los grandes edificios en Lima, gente de inteligencia normal y alta, haciendo tareas que no deberían realizar. Por poner un ejemplo concreto de los cambios que se debería hacer a nivel de políticas laborales, a nivel de políticas educativas, ¿no? A nivel de políticas en la comunidad y a nivel de políticas en el hogar. Porque ahí las actitudes negativas de los padres, que son los primeros agentes de cambio, si ellos no comienzan a hacer esa promoción en favor de sus hijos, no lo van a encontrar fuera. Y la sociedad también, se forman asociaciones de personas con discapacidad y estas asociaciones también corren el riesgo de convertirse en otros espacios aislados donde se sobreprotegen entre ellos pero no afrontan la realidad porque entre ellos se brindan comprensión, tienen las vivencias similares, pero tal vez estas asociaciones no tienen el peso por lo que no hay un compromiso de ellos porque implica un compromiso económico, un compromiso de tiempo, de labores, de diferentes responsabilidades. Entonces también se habla mucho en estos tiempos de la sociedad civil, del fortalecimiento, pero incluso este tipo de asociaciones o de grupos son sensibles también a tener esa fuerza por las mismas limitaciones físicas que puedan tener. Yo valoro mucho el trabajo de algunas asociaciones civiles que contribuyen a la educación. Por ejemplo, en Lima ADI es una de las que ha aportado siempre con un propósito desde la investigación, desde la postura de decirle al Estado, señores, capaciten a los maestros, estas son las necesidades que hay. No es posible que más del 80% de nuestros niños no tengan acceso a una educación siendo chicos discapacitados, ¿no? No es posible que todavía se siga pensando de que porque eres un niño especial debes ir a un colegio especial. O sea, creo que los chicos que deben ir a colegios especiales deben ser los de retardo severo o un retardo moderado bien bajos, que sí necesitan una atención diferenciada o con interferentes conductuales. Pero si yo tengo un hijo con retardo leve o discapacidad cognitiva leve y se comporta adecuadamente, no es un chico con problemas de conducta, debe ir a un colegio normal.
sus posibilidades educativas deben estar ahí. Claro que con apoyo de una profesora itinerante, además de la tutora, pero se benefician mucho en lo social, se benefician mucho en la cooperación, en la solidaridad y en lo más lindo que es generar lo que es el amor al otro, ¿no? Así es, eso es lo que nos falta tal vez como sociedad, generar ese afecto y ese respeto hacia el otro. Muchísimas gracias, doctor César Ruiz. Está muy gustoso tenerlo tal vez en otra oportunidad y ahora sí vamos a una pausa en Comunidad 3.9.